No solo solapas, Claudia Sheinbaum, la decisión de desaparecer a 7 organismos autónomos del gobierno y con eso, por supuesto, colocar el clavo, como hemos dicho, el ataúd de la democracia, sino que además lo justificas y de una manera errática, contradictoria y mentirosa. Como consta en este video que vamos a escuchar, dices que habrá transparencia, pero lo que no habrá es corrupción. Es decir, en ese mismo discurso ramplón y simplón del populismo, señalas que la desaparición del INAI es por corrupción y que se mantendrá la transparencia. Así lo dijiste. Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones van a... Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, ¿no? Porque toda la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, o sea, está el INAI y para que no haya corrupción en el INAI, entonces ¿qué hay que crear otro organismo que revise al INAI? Pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados. Vaya manera de mentir y de apelar, claro está, al fervor cuasi religioso de quienes con puras palabras y frases oblicuas pueden llegar así a creerte, a pesar de la evidente falta de argumentos que tiene tu arenga matutina del día de hoy. En primer lugar, lo que hay que señalar es que un parámetro internacional, repito, internacional de las democracias, aún de las democracias incipientes, ya no digamos de las democracias consolidadas en el mundo, implican que los órganos de transparencia deben ser, e incluso para garantizar la propia transparencia, autónomos del gobierno. Porque, visto de otra manera, los gobiernos en sí mismos no pueden ser juez y parte para la evaluación de las políticas públicas que tienen que ver, entre otras, por supuesto, muchas otras cosas, con el propio empleo de recursos que son los recursos del erario, y que un elemento clave dentro de los derechos a la información es que los ciudadanos puedan tener el derecho de pedir, de solicitar información y los gobiernos la obligación de otorgarlas. Sí, esa es la manera elemental con la que funcionan la mayoría de los órganos. Todos los órganos, dije mayoría, porque ahora, en el caso que tú estás defendiendo, conviertes al gobierno en juez y parte. Y entonces del gobierno depende la propia información a proveer, y dices que se garantiza esa transparencia simplemente porque se trata de una comisión anticorrupción creada por el propio gobierno.
exactamente el mismo patrón discursivo tuvo Andrés Manuel López Obrador cuando creó una instancia en contra de la misma corrupción, y sin embargo en esa misma instancia hubo corrupción. Y luego fue también descalificada por el propio gobierno cuando señaló la corrupción en otros lados. Y la Secretaría de la Función Pública también ha aludido a distintas distorsiones del uso de los recursos y a su ultraje, y el gobierno no ha hecho nada. Pero no solo el que formalmente constituye a Andrés Manuel López Obrador, porque realmente sigue, naturalmente sigue, mandando en el actual sexenio, sino en estos días, en donde se ha develado corrupción en Pemex. Y de parte del gobierno que tú representas, no ha habido absolutamente ninguna manifestación, y el perpetrador o el presunto perpetrador de ello ni siquiera ha sido solicitado por las autoridades respectivas para explicar otro, así, gran negocio de más de 1,000 millones de pesos que implica contratos como proveedor de un muy corto plazo, y de quien resulta también un activista político favorable a Morena. Pero ese es solo un caso entre decenas, no exagero, entre decenas de casos de corrupción que señalan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en sus primeros 6 años y ahora en sus más de 40 días sigue siendo fundamentalmente corrupto y con altos niveles de esas mismas tropelías sin que se haga nada. Junto con ello hay que agregar, claro está, que ese gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, de 6 años y poco más de 40 días, ha sido el gobierno más opaco en la historia, siempre, claro, sacándosela o intentándola sacar, diciendo es que hay corrupción en el INAI, o a decir estupideces tales como es que el INAI debería de preguntarle a Carlos Loret de Mola cuánto gana, cuando justamente el entramado normativo y legal no incluye, repito, no incluye a los sujetos privados que reciben también emolumentos de instancias o negocios privados. Entonces, en la esfera de competencia del propio gobierno, cuando le tocaba ser transparente, no lo fue. Híjole, pero hablé de Andrés Manuel López Obrador y no de ti, que en el gobierno de la Ciudad de México, cuando tú lo encabezaste, alcanzó también los niveles más altos de opacidad. Ahora resulta que tú misma garantizas esa transparencia, la misma transparencia que no hubo cuando el accidente, dijiste tú incidente, en la línea 12 del metro. Y cómo se guardó información, se ocultó información, se distorsionó información de parte de tu gobierno. Y sin embargo dices que este mismo garantiza la propia transparencia, más bien exactamente con el mismo discurso que alude a corrupción, cortan órganos autónomos, cortan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general, claro, a todo el Poder Judicial de la Federación. Y así van rasurando, entre corrupción y con motivos de austeridad, chupándose todos los recursos y convirtiéndose en eso, con toda franqueza y con toda soberbia. Vamos, con un cinismo impresionante, para todavía decir que luchan contra la corrupción. Y para todavía decir que se garantiza la propia transparencia, ¿no? No puedes engañar, ni en relación con los parámetros internacionales que rigen la existencia de órganos autónomos, ni en relación con tu compromiso con la transparencia, porque no ha sido tal, ni con tu jefe Andrés Manuel López Obrador, ni cuando tú fuiste funcionaria en el gobierno de la Ciudad de México. Y porque tampoco ampara tu compromiso en contra de la corrupción con la omisión en relación con los múltiples actos de corrupción
que han escalado a niveles insospechados. Eso es, en concreto, puntualmente, lo que tú significas. El brazo ejecutor y formal de un dictado de Andrés Manuel López Obrador por desaparecer a los órganos autónomos de gobierno, con el mismo cinismo de decir que esto es por austeridad y por corrupción, cuando justamente este gobierno es el gobierno que más ha dilapidado y el más corrupto.